de rodillas en mi habitación, porque he ofrendado tantas cosas valuables sin esperar nada, porque que no invadan tu territorio, que no invadan tu territorio, es el tema que quiero tratar en esta mañana, en el nombre de Jesús. Esta historia, que está escrita en el Antiguo Testamento y que habla precisamente de lo que vivió el pueblo que Dios eligió, porque Israel es el pueblo elegido por Dios. La iglesia es el pueblo comprado por la sangre del Cordero. Estas son las dos distinciones que hay entre Israel y la iglesia. Pero Israel es el pueblo de las promesas de Dios, es el pueblo de los pactos de Dios, es el pueblo donde vino el Mesías. Así que por eso es inherente la historia de Israel a la historia de la iglesia, porque la promesa de Dios para ellos también son promesas de salvación. Y la historia que queda, como dice el apóstol San Pablo en la 1 Corintios capítulo 10, que la historia de Israel quedó para amonestarnos a nosotros que nos han alcanzado los siglos, para que aprendamos, y dice puntualmente, para que no codiciemos como ellos codiciaron, para que no tentemos a Dios como ellos lo tentaron. Así que tiene un fin específico la historia del Antiguo Testamento y de Israel. Pues aquí, en este capítulo, se resume la historia de 10 tribus y habla también de las 2 tribus de Israel, que es la tribu de el reino de Judá. Pero en el versículo que leímos habla del rey de Asiria. Hace 8 días hablamos del rey de Asiria, de Sennacherib. En este caso, este no era Sennacherib, sino otro rey que reinó antes de Sennacherib y que había invadido y había tomado posesión de todo un reino, el reino de las 10 tribus, el reino llamado Israel, y que solamente escapaba el reino de Judá. Y lo que hizo fue colonizarlo, traer gente de afuera, sacar a los hijos de Israel, a los herederos, echarlos afuera, por allá muy distantes, y entregarle la tierra de ellos a otros. Así que la herencia que tenían la perdieron. Eso puede pasar con nosotros si nos descuidamos. Que teniendo algo, ¿y quién no ha perdido hasta cosas que ha heredado? Por no cuidarlas, por no administrarlas bien, ha perdido. Y de pronto algo que se habla con mucha propiedad y mucha libertad de que esto lo tengo, puede ser que en algún tiempo no esté y sea de otro. La historia, en esa síntesis del capítulo 17, habla que el rey de Asiria, en el verso 6, tomó a Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria, o sea, a todo el territorio que ellos habían conquistado. Los asirios tenían una táctica en la forma de conquistar y de
dominar pueblos y de subyugarlos. La manera que hacían era, ellos llegaban y conquistaban, por ejemplo, todo el territorio aquí de la cumbre. No mataban a las personas, los asirios procuraban no hacer tanto destrucción de las personas, pero cogían a todas las familias, las reunían y los buscaban los clanes, toda la familia. Decían, bueno, la familia Cepeda, la familia Estupiñán, la familia Pérez. Y cuando ya estaban todos reunidos por familia, entonces decía, usted de los Pérez va para allá, y traían familias de otros pueblos y los reunían. Entonces sacaban a este de aquí y lo mandaban para allá, a este para el otro. Terminaba una familia como totalmente descuartizada, para hablar en una palabra así más clara. Así que en una familia los padres quedaban perdidos de los hijos de los padres. Y así fue la táctica del imperio asirio. Entonces, con ello buscaba ¿qué? Que ningún pueblo volviera a resurgir otra vez. Porque ¿quiénes podían resurgir? Los que vivieran en familia, la gente del mismo pueblo que se reuniera podía levantarse, pero si la gente está mezclada con alguien, usted se va a vivir, a ir a otra tierra, a poblarla con alguien que usted no conoce, y este es de Pasto, y este es de Nariñ, y este es del Amazonas, y el otro es de Boyacá, y el otro es del Pacífico, y todos esos grupos se van a vivir a una tierra. Esa era la manera que hicieron los asirios. Eso hicieron con Israel. Lo arrancaron de ahí, los separaron y los repartieron por el mundo. Les quitaron la herencia y la tomaron ellos. ¿Por qué pasó eso? Verso 7 dice, porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios. Esa fue la causa. Entonces, el Dios que los sacó de la tierra de Egipto, que los libró del faraón, y resultaron temiéndole o sirviendo, ese temor es servir a dioses ajenos. Anduvieron en los estatutos o en las normas, en los mandatos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel, en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Entonces aquí vemos, hay una descripción de qué pasó con Israel, por qué perdieron la herencia. Habla de dos cosas: por vivir de acuerdo a las normas de las naciones, y dos, por vivir de acuerdo a las normas que se hicieron ellos mismos. Significa que uno bien puede, el ser humano, y ha vivido de acuerdo a las normas que rigen el mundo. Recuerde que hay cosas que en el mundo están, que no son necesariamente pecado ante el mundo, ante la sociedad. Hoy se puede casar una pareja de mujeres o una pareja de hombres, y eso es legal. O sea, eso no es visto como ninguna maldad. Y cuando la iglesia habla, cuando nosotros los que predicamos hablamos del tema, ¿qué nos dicen? ¿Cómo es la palabra que usan? Xenofobia, homofobia, hay varias cosas. Homofobia. Nos dicen que
que nosotros somos homofóbicos. Pero eso es legal en muchos países del mundo. Porque esos son los mandatos y las normas que han establecido las naciones. Pero ahora, aparte de eso, dice la Biblia en esta historia que también el pueblo judío, el pueblo de Israel, los reyes de Israel, hicieron sus propias normas. O sea, ellos construyeron, elaboraron su propia vida espiritual. Por un lado ya estaba la palabra de Dios, pero ellos adaptaron las cosas de Dios a lo que a ellos les parecía y formaron sus propios caminos. Eso dice el versículo 8, que andaron en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. O sea que el ser humano puede construirse su propia vida espiritual. Y eso es lo que vemos en la tierra. Gente que, por eso es cantidad de denominaciones, iglesias y sectas, porque cada uno se elabora su propia forma de vivir. Pero la Biblia es una sola. Y Dios es uno solo. Además, los hijos de Israel, entre esas cosas que los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas las ciudades, y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto. Y por supuesto que donde había una imagen de acera estaba una de Baal, porque era la pareja. Se creía que Baal vivía en el cielo, porque el todo Dios se le atribuye que está arriba. O sea que se le llama supremo. La gente lo ha considerado supremo porque está por encima. Y la diosa también estaba por encima. Y estos dioses hicieron, o la creencia en ellos, había trastornado a esos pueblos que vivían ahí a un culto, pero absolutamente maligno y perverso. Sin embargo, Dios había dado como herencia a Israel la tierra de los pueblos que practicaban ese culto. O sea, ahí había ese culto. ¿Quiénes lo hacían? Bueno, para que usted tenga referencia, yo lo enseño como los feos, los fergeseos, los saduceos, los asmoneos, los heveos, los eteos, los cananeos, los amorreos, o sea, todos los feos. Dios le dijo a Israel que lo sacara cuando ellos conquistaron. ¿Quién fue el conquistador de la tierra prometida? ¿Alguien que me acuerde? El conquistador, el que repartió la tierra. El general del ejército de Israel, Josué. Tenía la tarea Josué con Israel, con las tribus, de poseer la tierra, pero echar a los que estaban ahí. Tenían que sacarlos. Pero según la Biblia, ellos no los echaron. Los dejaron ahí. Y terminaron siendo más misericordiosos ellos que Dios. Los dejaron ahí y adivine qué aprendieron. Traían la ley que Dios se la enseñó 40 años en el desierto. 40 años aprendiendo cómo adorar a Dios. Y ahora entran a la nueva tierra, y en la nueva tierra
hay otro culto, hay otras cosas. Entonces, ¿qué hicieron? Mezclaron lo que traían de la ley de Moisés con lo que había ahí. Construyeron su propia forma de culto. Y por eso dice la Biblia que los hijos de Israel hicieron cosas malas y lo hicieron en secreto. Que Dios no se diera cuenta. Pero ¿quién podrá escondérsele a Dios? El ser humano ha sido engañado por el mal para creer que se pueden hacer cosas secretas y que no pasa nada. Yo me he enterado, por ejemplo, aún de personas, de chicos de la iglesia, que se han mandado tatuar por aquí en las espaldas, en varias partes del cuerpo, para que nadie los vea. Eso es en secreto. Y eso no es ninguna cosa mala, entre comillas. Pero por ahí entra el mal. Yo dije en la escuela dominical anterior, ustedes van a ver aquí hasta pastores con tatuajes. Dice, uy, ese hermano está como mal. No, porque él conoció a Dios estando así. ¿Y cómo le arrancamos el tatuaje? Ya está así. Pero lo triste es que habiendo conocido a Dios, uno se deje arrastrar allá. Pero todo eso está pasando porque eso se volvió una moda. Ese es el mundo actual. Entonces a uno le resulta gente en la iglesia diciendo, oye pastor, pero ponerse en un piercing es pecado, esa cuestión es pecado. O sea, la gente está en una cantidad de cosas porque el mal, eso es lo que tiene, así tiene a este mundo, dominado por esa fuerza. Así que hay un sinnúmero de cosas que la gente empieza a hacer porque no le parecen malas. Israel se quedó en la tierra, no echó a esa gente y perduraron prácticamente desde el año 1050 comenzaron el gobierno de los reyes antes de Cristo. Y fíjate hasta dónde perduró el reino del norte, hasta el 722. ¿Y cuánto tiempo duraron con Josué en la tierra sin rey? Casi 400 años fue el tiempo de los jueces. Luego 120 años el reino de 3 reyes que gobernaron toda la nación. Entonces sumémosle a esos 400 años 120, 520 años. Ahora sumémosle del 931 que se partió el reino hasta el 721, 722, 200 años más. O sea, más de 700 años vivió el reino Israel. ¿Y cómo vivían? ¿Una vida entregada a Dios? No. La misericordia de Dios cuidándolos, hablándoles, guiándolos. Pero ellos, como vivieron tanto tiempo en esa tierra y no pasó nada, no fueron echados, porque la desobediencia para Israel, ¿cómo se reprendía? ¿Cómo se sabía que el pueblo estaba mal espiritualmente? Que los echaran de ahí. Si así perdían la herencia y los echaban, sinónimo de que estaban mal. Pero si llegaban a quedarse ahí en la tierra y resistían a los enemigos, sinónimo de que estaban bien.
¿Será que algo parecido sucederá hoy? Sí. Yo estoy en la iglesia, vivo mal, porque hay gente que ha vivido mal muchos años y está en la iglesia. Y no me ha pasado nada. Y se puede tranquilizar y el mal lo engaña diciéndole, vea, no es tan malo entonces como dicen. Es que eso es fanatismo. Eso es legalismo. Legalismo, gente apegada a la ley. Por eso ven a la iglesia pentecostal así. La iglesia pentecostal es un poco de fanáticos, legalistas, mujeres nagua larga, que aparentan santidad. Eso, así nos ven otra gente a nosotros. Pero yo prefiero que nos sigan diciendo lo que quieran, pero que seamos salvos. Amén. Porque si es por mantenernos un grupo que canta a Dios y que escucha, váyase aquí nada más por la cumbre a ver cuántas manos encuentra hoy reunidas. Cuántas llamadas iglesias. Y váyase por la ciudad de Bucaramanga y por todo el mundo y haga la cuenta y verá que son mucho más que nosotros. Nos superan no sé cuántas veces más. Pero la pregunta es, ¿cuántos vamos a entrar al cielo? Esa es la clave. Yo no estoy reuniéndome aquí, yo no madrugo, yo no me trasnocho para perder la vida y el tiempo. Amén. Yo no me he apartado de una cantidad de cosas sencillamente porque sí, sino que estoy esperando promesas de Dios que me van a llevar a una vida mejor que la que vivimos aquí. Esa es la razón. Aleluya. Así que se pueden hacer cosas. Los hijos de Israel las hicieron. Y miren los años que vivieron. Y no pasó nada. Pero no creamos que porque no pase nada, no va a pasar. No va a pasar. Ellos, dice que hicieron de todo. Y el verso 13 dice, Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas. No era que Dios estaba ahí, oiga, hijitos de Israel, pueblo que yo saqué de Egipto, están mal, pero yo de todas maneras soy misericordioso, los amo tanto que sigan mal, pero yo los amo. No, dice la Biblia, Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá. Nombra a los dos, aunque estaban divididos, eran dos países con dos reyes. Los amonestó por medio de todos los profetas y todos los videntes, diciendo, volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas. Dios siempre nos amonestará. Vean, Dios es bueno. Por eso no desea que nadie se pierda. Y dice la Biblia, la paciencia de Dios es para salvación, para ninguna otra cosa. ¿Y salvación qué es? Salvación es tener la esperanza de, si yo muero, morir con Cristo. Tener la esperanza de que si Él viene, me levanta. Esa es la salvación. Y Dios amonestó pidiéndole al pueblo que se volviera y guardara, porque una de las cosas con los que el mal tienta al hombre y lo aparta, y en especial al cristiano, es que no guarde, o sea, que no cumpla
la palabra de Dios. Que lo que Dios dice, sí, eso lo dice la Biblia, pero sí, eso lo manda la Biblia. Eso está escrito ahí en la Biblia. Pero yo no puedo sujetarme a eso. Yo no puedo vivir de acuerdo a eso que está escrito ahí. Porque la gente dice, porque en fin de cuentas todo el mundo es pecador. Sí, pero hay pecadores arrepentidos. Esa es la diferencia. Si todos tenemos una naturaleza pecaminosa que es esta carne, pero hemos sido llamados por Dios para apartarnos del pecado y arrepentirnos y ya no vivir la vida que vivíamos antes, sino una vida nueva que Dios nos dio para que viviésemos. Pero ¿qué pasó con Israel? Dice, ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. La cerviz, el cuello. O sea, Dios les hablaba, dobléguense a mí, inclínense a mí. Ellos, que mande, que diga. Como usted pronto escuchará a algunos muchachos hoy, o cuando uno estaba joven, cuando yo estaba jovencito, que mi papá me decía, me reprendía, y yo no me le humillaba a mi papá nunca. Él me hablaba y yo me le paraba así de frente, al punto de que cuando ya estuve adolescente, que tenía como 13 años, me le enfrenté, que me iba a pegar, y me le enfrenté y le cogí el palo que tenía para pegarme y nos fuimos a la fuerza. Y como él nos enseñó a trabajar desde niños, desde muy niños, trabajos muy duros del campo, pues uno del campo adquiere fuerza. Pues hasta que logré y se lo quité a mi papá, porque era así, tenía una altivez ni la más impresionante. Gracias a Dios ese día, la misericordia de Dios, que es la única, y el amor de Dios que nos libra, yo no le levanté el palo ese a mi papá, porque Dios me hizo quedar como frío. Después de tener esa ira al 100%, quedé en el 0%, y lo que hice fue que le devolví el palo a mi papá para que me pegara, y por esa actitud mi padre no me pegó, no me golpeó, porque la merecían. El ser humano es activo, tiene esa altivez, y dice la palabra de Dios que Israel hizo eso con Dios. Dios le decía, haga esto, y dice, no lo hago, no me importa. Y créame que la naturaleza del hombre no ha cambiado, porque trae la naturaleza del mal. Dios a uno le habla y uno tiende a rechazar, a resistir lo que Dios le está diciendo que uno haga. Israel resistió, no obedeció, endureció, desechó la palabra, el pacto que había hecho con sus padres, los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos, y fueron en pos de naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. E hicieron pasar, no, llegaron a unos, cuando uno pierde la vida espiritual, vea, perder la vida espiritual no es cosa sencilla. Mira lo que hicieron los hijos de Israel. Pasaron a sus hijos y a sus hijas por fuego, o sea, los quemaron. El hijo primogénito, había un culto llamado a Moloc o a Milcón, un dios que tenían uno de esos pueblos, que le ofrecían, le ponían un niño, un bebé. Esta imagen feroz y horrible, tenía los brazos extendidos y debajo había una gran hoguera.
Y los sacerdotes de ese Dios ponían a un niño vivo y lo quemaban como ofrenda para recibir algún beneficio de ese Dios, para que la gente no oyera la cosa espantosa y terrible que era que una criatura muriera así. Tenían esos grandes tambores gigantes, y cuando empezaba el sacrificio a ese Dios, empezaban a hacer sonar eso, que eso sonaba a cientos de metros, y era terrible el sonido. Por eso nunca se escuchaba lo que pasaba, y eso llegaron a ser los hijos de Israel, que habían aprendido la palabra de Dios. Llegaron a hacer ese tipo de sacrificios, de entregar sus propios hijos para ser quemados, no al Dios eterno, porque Dios jamás les pidió que hicieran un sacrificio de una persona. Los sacrificios de Israel eran de animales, no de personas, pero ellos llegaron a eso. Eso es porque la vida espiritual se apaga. Los pecados de Israel, y quiero aclarar, con respecto a los pecados de la iglesia, hay que hacer una diferencia, y los que predicamos tenemos que tenerlo claro. Los pecados de Israel fueron pecados del espíritu. ¿Qué significa eso? Fueron pecados de apostasía. ¿Qué era la apostasía? Cambiar al Dios vivo, que es incomparable, que es eterno, por una imagen hecha de un hombre. Ese es el pecado del espíritu, pecados de apostasía. Dejaron de reconocer a Dios y reconocieron que esa imagen abominable y espantosa era la que los iba a ayudar. Esos son pecados del espíritu, como cuando un creyente sabe que clamándole a Dios, Dios es el único que favorece, pero cuando se ve cercado de cosas, se va y consulta a un brujo o a un hechicero. Esos son pecados del espíritu y son abominables. Y son pecados muy graves, que el que se deje arrastrar allá comete un pecado de muerte. Los pecados que comete la iglesia son pecados de la carne, los creyentes, que son pues los pecados de la carne, los deseos de este cuerpo. Esos son adulterio, fornicación y un resto de fila que usted ya la conoce, que está escrita en la Biblia. Son los pecados de la carne, pero los pecados del espíritu son muy graves, porque es apartarse de Dios para darle culto a otro que no es Dios. Por eso la iglesia siempre reconocerá que el único que merece culto, que al único que hay que buscar, estimado hermano, es al Dios vivo y verdadero, a nadie más. Gloria a Dios. Así que ellos se turbaron, los hijos de Israel, y se dieron a eso, y se dieron a adivinaciones y agüeros. Cuidado con esa cuestión, porque son pecados del espíritu. Cuidado con los que consultan, porque los brujos de ahora no son lejos así con esa cara espantosa. No, los brujos modernos se llaman astrólogos. Hay una carrera que se llama astronomía, que es el estudio de los astros, que cualquiera la puede hacer, un hermano lo puede estudiar. Pero hay otra carrera que pareciera que es la astrología, y es el estudio de los astros para mirar la injerencia que tienen los astros sobre no sé qué más. Y por eso existe una cantidad de cosas y en libros, y ahora hay aplicaciones exclusivas de eso, y la gente entra a consultar. Cuidado con consultar eso, porque usted está consultando al demonio y no a Dios.
Así que se entregaron los hijos de Israel. ¿Por qué? Porque perdieron la visión espiritual y se dejaron arrastrar a todas estas cosas. Por tanto, Jehová se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Recuerde que hace 8 días hablamos de solo la tribu de Judá, porque la otra ya no existía. Y hoy estamos hablando de qué fue lo que pasó con la tribu con las 10 tribus, con Israel. Pero ¿qué dice de Judá? Mas ni aún Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, sino que anduvieron los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho. Hicieron una propia vida cristiana. Entonces, eso también resulta ser muy peligroso, demasiado peligroso. Porque hay gente que escucha consejos, dice, vea, allá en la iglesia el pastor ese dice, los pastores esos dicen, pero qué cuento. Eso no hay que hacer como ellos mandan. Entonces le dice, se construye su propio mandato. Por eso hay iglesias que están llenas de gente que adora. Y eso, porque la palabra adoración perdió el valor y el significado de qué es adoración, porque un grupo de otra denominación nos enseñaron que adoradores eran los que hacían así y lloraban y levantaban la mano, que eso es un grupo de adoradores. Eso es una completa mentira. Adoración es alguien que sacrifica todo, que entrega todo. Porque la palabra adoración, que también se relaciona con holocausto, una palabra del Antiguo Testamento, significa hacer arder todo, quemar todo. Una persona que adora es una persona que guarda todo lo que Dios dice. O sea que la adoración no está sujeta a un rato de cantar o a un rato después de oír la palabra. Eso es adoración. No, ese es un momento en que Dios está obrando, pero la adoración es una vida que se vive todos los días. Un adorador, ¿quién es? Alguien que vive el evangelio. Así no sepa ni cantar, así nunca predique un mensaje, así nunca entienda un mensaje de la Biblia en su contexto, en su historia, pero si él entiende que hay que guardar lo que dice la palabra, lo que le enseña, ese es un adorador. Bendito sea el Señor. Eso le pasó a las 2 tribus. No guardaron, se apartaron. Dios había hecho de los 2 pueblos un solo pueblo, pero uno de ellos se dedicó a hacer su propio mandato. Las 10 tribus, ¿por qué dice la Biblia que Israel construyó su propio culto? Sencillo. Cuando el reino se dividió, el nuevo rey del norte quedó con un tremendo dilema. ¿Cuál fue? Pues que Israel solo tenía un templo. Y ahora, si toda la gente del reino de Judá, que eran 10 tribus, o sea, la mayoría, seguían con la misma manera de culto, ¿a dónde tenían que ir? A la ciudad de Jerusalén. ¿Qué hizo el rey Jeroboam? Usando de la astucia, dijo, bueno, si esta gente se me va para Jerusalén, el rey de Judá se los pongo en bandeja, me los conquista y los vuelve para él otra vez, porque él los perdió, pero Roboam me los puede quitar. Así que Israel, no tenga miedo. El templo de Dios no es solamente en Jerusalén. Aquí en Samaria les voy a hacer dos, en lugar de uno, ustedes van a tener dos templos, donde ustedes van a llevar las ofrendas para Jehová,
donde van a llevar los sacrificios para Dios, donde van a adorar a Dios. Así que a Israel no hay por qué meterse semejante carrera, andar todos esos kilómetros, más de 100 kilómetros para llegar a Jerusalén y además para llegar a los montes de Judea, semejante cuesta que hay que subir. ¿Cómo se le ocurre? Aquí en Samaria, aquí, y les construyó 2 templos. Y puso a quienes allá, a las imágenes de Acera y de Baal. Eso fue lo que le puso. ¿Y cómo lo llamó Jehová? Lo llamó que ese era el Dios que los había sacado de la tierra de Egipto. Por eso el pecado de ellos fue muy grave, los apartó de Dios. Cuando alguien te diga, no necesitas ir a culto, ojo, porque ese es un Jeroboam. Vea, no necesitas ir allá a la iglesia, vea, usted allá en la casa, usted puede cantar, usted puede adorar a Dios. Usted no necesita hacer nada, no llevar allá nada, allá a ese templo. ¿Para qué se reúnen allá? No necesitas eso. Es que eso ya se hizo. Esto que se lo dicen algunos, ya se dijo y está escrito en la Biblia, y le pasó eso a un pueblo. ¿Y el fin de ese pueblo cuál fue? Triste, lamentable. Los apartó el rey Jeroboam, según dice eso, verso 21, porque separó a Israel de la casa de David, ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat, y Jeroboam apartó a Israel de en pos de Jehová y les hizo cometer gran pecado. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo, sin apartarse de ellos, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos sus profetas, e Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria. Eso pasó hasta hoy. Esa palabra hasta hoy significa hasta el tiempo que el escritor elaboró el libro, hasta el tiempo de la composición del libro. Ese es hasta hoy, no hasta hoy, siglo XXI. Gloria a Dios. Los que hizo el rey de Asiria, les quitó su propia tierra y se lo llevó. Quedaron esa tierra, la tierra. Ahora sí vas a entender por qué la mujer samaritana no quería charlar con Jesús. El contexto está desde aquí. ¿Cuál fue la razón por la cual la mujer le dijo a Jesús? Es que los samaritanos y los judíos no nos tratamos. Porque aquí comenzó eso. El rey de Asiria trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amad, de Serfabaim, y los puso en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron sus ciudades. ¿Qué hicieron con los que estaban ahí? Pues los cogieron así por familia, como les expliqué, los repartieron y dijeron, bueno, ustedes para allá. Y los que traían, le dijeron, bueno, esta es su tierra ahora, este es su territorio, esta es su nueva tierra, esta es la herencia que les da el gran rey de Asiria, tómenla. Y tomaron posesión de la tierra de los hijos de Israel. ¿Quiénes? Los extraños. Y cuando eso aconteció, dice la Biblia que Dios envió contra ellos leones que los mataban. Verso 25. Aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Entonces los habitantes de esa tierra, al ver que estaban siendo destruidos por las fieras, le pidieron a su rey, al rey de Asiria, y le dijeron: las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen
la ley del Dios de aquella tierra. O sea, no conocen la ley de Moisés. Y él ha hecho, el Dios de Moisés, el Dios de esa tierra, ha echado leones en medio de ellos. Y aquí que los leones los matan porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Así que entendieron los que habitaban ahí que lo que les estaba pasando no era normal. Que por qué lo estaban destruyendo las fieras. Entonces le pidieron al rey de Asiria que hiciera algo, porque esa gente necesitaba conocer la palabra y el mandato del Dios de esa tierra. Y el rey de Asiria les concedió la petición y les dijo: lleven allí, lleven a la tierra de Samaria a alguno de los sacerdotes que trajisteis de allá, y vaya y habite allí, y les enseñe la ley del Dios del país. De hecho, eso hicieron. Les enseñaron la ley del Dios del país. La ley de Dios, la Biblia. Les enseñaron la Biblia. ¿A quiénes? A todos esos pueblos que estaban ahí. Ahí estaban revueltos también con israelitas, porque israelitas quedaron ahí. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria y habitó en Betel. Betel significa luz. Una ciudad de la tierra de Israel. Habitó en Betel y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Pero mire lo que hicieron ellos. Ahora aprendieron, le enseñaron cómo es que se debe servir a Dios. Pero mire lo que fueron a hacer ellos. Pero cada nación, ahí está el pero, verso 29. Pero cada nación hizo sus dioses. Y ellos, bueno, listo, tenemos la ley del Dios de aquí de esta tierra, pero nosotros ya tenemos unas costumbres, nosotros ya tenemos unas creencias, y bueno, hay que ponerlas. Pusieron sus dioses en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria. ¿Dónde tenían ellos? Habían templos en los lugares altos que los de Samaria, que los judíos habían hecho. Y Dios nunca mandó a hacer eso, pero ellos lo hicieron. Así que cuando llegaron los extranjeros y hicieron sus dioses, no tuvieron que hacer templos, ya estaban hechos. Sencillamente lo llevaron allá y empezaron a hacer el culto que ellos practicaban toda la vida. Así que los de Babilonia hicieron sus dioses. Verso 30. Los 31, los abeos hicieron también sus dioses. 32. Temían a Jehová. Escuche lo que aprendió la gente. Temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos. Por eso la iglesia del Señor tiene un gran orden. Aquí no se pone a servir a cualquiera. Dios nos llama a todos, nos perfecciona a todos, nos perdona, nos bautiza con el Espíritu Santo y nos entrena y nos prepara para que recibamos un cargo. Y por eso la iglesia tiene un orden. Entonces, ahora dicen, hay gente que dice, vea, todo me gusta de la iglesia. Hermanos bautizados en el nombre de Jesús. Me gustan muchas de las cosas de la iglesia, pero no me gusta una cosa de la iglesia. No me gusta eso que hacen allá, que tienen dizque un consistorio de ancianos, unos que mandan allá, otros en los distritos, allá tiene otro grupo de mandones allá,
No me gusta eso. No sé cómo hay gente que está concibiendo una iglesia sin ninguna autoridad. Entonces no les gusta la iglesia, sí, pero no les gusta el orden que hay en la iglesia. Porque aquí, vea, vamos a poner a que gente entrene para aprender a tocar instrumentos y a cantar. Y puede ser que usted no esté ni bautizado, que esté bautizado y no haya recibido el Espíritu Santo. Pero a quien vamos a poner a cantar aquí y a que toque un instrumento, debe tener bautismo en el nombre de Jesús. Debe haber sido bautizado por Dios con el Espíritu Santo. Y debe ser una persona que goza de testimonio de que lo aprueban tanto la iglesia como los de afuera, que es un creyente en Dios. Porque aquí no ponemos como hicieron los israelitas, que pusieron de sacerdotes a cualquiera. Pusieron del bajo pueblo sacerdotes. Claro, imagínate un sacerdote para que les ministrara, que no tenía ni idea de lo sagrado de una vida, cómo era el culto para Dios. Pues él les dejó hacer lo que quisieran. Y a veces lo que hace el mal tentando la vida de los creyentes es: oiga, si aquí nos dejaran, ¿por qué no nos dejarán un pastor de esos? Mándenos un pastor, una persona, pero a ese pastor hay que pedirle permiso para todo. Un pastor que dé libertad, que deje hacer lo que uno quiera, vea. Y yo le decía a alguien, vea, no haga eso. ¿Por qué? Porque si usted en la iglesia, si yo dejo que un líder sea el que no haga los nombramientos, si yo le dejo al comité, ¿con quién me meto aquí hoy? Con misiones, vamos a meternos, ya que lo tengo aquí de frente, hermano Juve. Si yo le digo a misiones, hermano, usted elija a la gente que usted necesite. Entonces el hermano va a elegir, y el hermano es un diácono de la iglesia, pues él va a elegir porque tiene una experiencia, y él va a elegir gente que cumpla las condiciones. Pero él tiene un equipo grande de personas que está al lado de él. Como él tiene autonomía de nombrar, entonces otro de su mismo equipo por allá se encuentra y dice: oiga, yo también voy a nombrar a alguien que me ayude aquí. Ya, hermano, vean, lo invito, me asignaron este culto de aquí, lo invito para que me acompañe. Usted que toca bien ese piano, usted que canta bien, vea, cántenos una especial. Y cuando el hermano Juvenal le pregunta: y ese hermano que estaba cantando, que yo no lo he visto por ningún... No, es un hermano nuevo que llegó a la iglesia, usted no lo ha visto. No, pues no es bautizado, todavía no es bautizado, pero está yendo a la iglesia. ¿Cómo sería el orden, no yo? Por eso la iglesia necesita una autoridad. Que dice la Biblia que Él fue el que la estableció, porque Él mismo fue el que dio. Esto no es un capricho de que se arme una organización, esto es de Dios. Cuando Israel hizo esto, montaron sus propios sacerdotes. ¿Qué hacían ellos? Ni temían, verso 31, temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Hasta hoy hacen como antes: ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos ni ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso por nombre Israel. Ahí termina. ¿Sabe cómo termina? Cuando no hay dirección, que la gente hace lo que quiere. Por eso en la iglesia Dios nos enseña a que haya un orden. Por eso es que hay una autoridad, todo está sujeto a una autoridad. El mar tiene una orden que no puede salirse de ahí.
Todo funciona porque la gente hoy no quiere saber de normas, ni de leyes, ni de nada, sino de derechos. Derechos. Pero para que existan los derechos, primero existen las normas. Seguro. Sin normas no hay. Dios puso el cielo, puso el universo, puso la tierra y todo funciona en órbitas. Y el día que se salga la tierra y alguno de los planetas de la órbita, problemas. La gente, la ciencia, subió al espacio unas cosas que se llaman satélites, que giran en una órbita alrededor de la tierra. El día que un satélite se salga de la órbita, hay problemas. Cuando un pedazo de asteroide se mueve y se sale de la órbita y empieza a andar, hay problemas porque puede haber un daño terrible a algún planeta o la Tierra puede ser afectada. Todo lo que existe tiene un orden. Amén. Dios creó un orden, pero el mal se metió a Israel y le dañó el orden de Dios. Dios le dijo, estas son las normas, pero los vecinos dijeron, mire, pues sí, esos son los mandatos, pero mire, nosotros hacemos esto y nos va tan bien. Nosotros hacemos este culto. El culto a Baal era un culto, Baal era el dios de la sementera. Y los israelitas no eran expertos en sembrados. Ellos eran ganaderos, cuidadores de ovejas. Cuando llegaron a la tierra prometida, ¿con qué dificultad se encontraron los israelitas? Pues sencillo, ellos no son agricultores, pero los cananeos y toda la gente que habita ahí saben de cultivos y el cultivador sabe en qué tiempo se siembra y en qué tiempo se recoge para recoger. Los que llegaron no tenían ni idea. Entonces, ¿quiénes le enseñaban? Ellos se pusieron a cuidar las viñas y cuidar todo, pero no sabían los tiempos ni cómo hacerlo. Y los cananeos les dijeron, vea, lo que pasa es que el Dios de ustedes sí es fuerte. Vence en la batalla, venció al faraón, hizo una cantidad de cosas. Pero ese no es el Dios de la lluvia ni de la sementera. En cambio Baal, nuestro Dios, ese es el Dios de la lluvia. Nosotros le hacemos este culto y cuando eso pasa llueve. Cae la lluvia y mire cómo están nuestras sementeras de bendecidas por Baal. Así que hay que hacerle culto a Baal. Y los israelitas, ¿qué hicieron? Le hicieron culto. Le terminaron haciendo el culto a Baal. Por eso terminaron en un sincretismo, o sea, la unión de lo pagano con lo divino. Unieron los mandatos que eran de Dios con los mandatos de los dioses de los pueblos. Y eso arruinó la vida espiritual y toda la vida material de Israel. La iglesia puede tener ese peligro cuando nosotros dejamos meter lo mundano con lo cristiano. Ahí se nos puede arruinar la vida espiritual. Porque entonces cualquiera puede poner un culto y hacer su propia forma de culto. Dice, no es necesario. Recuerde, el hombre siempre llega a temer cuando no le pasa nada. Entonces, si no pasa nada, dice, ay no, las cosas van excelentes. No nos ha venido ninguna situación. Hace unos días a alguien le estaban pasando un suceso de situaciones difíciles, o sea, terribles. Y esa persona me dijo, ¿será que Dios me está castigando porque hice algo malo? Porque el ser humano piensa que un juicio es sinónimo de una reprensión de Dios. Pero que si no llega a pasar nada, significa una aprobación de Dios. Así vivía Israel. Ni temían a Dios, ni le servían. Pero Dios había hecho un pacto con Israel
a los cuales le mandó diciendo: no temáis a otros dioses, ni los adoréis, ni les sirváis, ni les haréis sacrificios. Mas a Jehová, que os sacó de la tierra de Egipto con gran poder y brazo extendido, a este temeréis, a este adoraréis y a este haréis sacrificios. Los estatutos y los decretos y la ley y los mandamientos que Él os dio por escrito, cuidaréis siempre de ponerlos por obra, y no temeréis a dioses ajenos. Vamos a estar en pie. Ese era el problema de Israel. Y puede ser y es un ejemplo y es un llamado de hoy para nosotros. Fíjate bien quién te rodea. Fíjate a qué te llama, a qué te impulsa. Porque hoy estamos viviendo también un tiempo muy peligroso. Donde podemos tener gente alejada de Dios. Y la persona misma no se va a dar cuenta. Hoy este aparatico tiene música cristiana. Ya no hay que descargar música cristiana, porque ahora ya acabó esa cosa de descargar. Ahora está en línea, ahora está ahí en la nube. Y la gente tiene aplicaciones para música. Los teléfonos obligatoriamente traen unas aplicaciones que llaman nativas, o sea que ni siquiera yo las puedo eliminar. Y si usted tiene un plan, como yo tengo un plan, y creo que la mayoría tiene plan, o mucha gente tiene plan, música gratuita. Sí, la música está gratuita. Las canciones de moda. Y la gente escucha las canciones porque son lindas. Y no se da cuenta. Y hasta en los estados me he encontrado con gente que tiene un mensaje de la Biblia y un mensaje y una canción mundana. Y es un hermano que hasta sirve, dice que sirve a Dios. Eso se llama unión de lo pagano con lo cristiano. Y Dios nunca ha aprobado eso, ni lo aprobará. El fin de Israel se lo llevaron, perdió su herencia. Que no te echen de la herencia que Dios te ha dado. Que no te saquen. Que no te priven a ti de las bendiciones de Dios. Tú eres tierra de Dios. No dejes que el extranjero se meta a vivir ahí. No dejes a ningún pueblo meterse en tu casa. Porque los israelitas hicieron eso. Por eso la tierra de Samaria, hoy la franja de Gaza, hoy conocida como la franja de Gaza. ¿Qué hay en la franja de Gaza? Guerra de Israel contra ellos, contra los árabes. Siempre desde aquí, desde el 735 que comenzó la invasión a Siria, hasta hoy hay guerra entre ellos. En los tiempos de Jesús, la mujer samaritana le dijo: ni charlemos siquiera, somos enemigos, porque ellos eran mezcla de judíos con gente de otros territorios.
Pero Dios tuvo misericordia. Y mire cómo vivía la mujer samaritana, ¿sí ve? Que trataba de tener una buena relación, de tener un hogar, y llevaba 5, y el 6º que tenía no le funcionaba. Porque es que sin Dios no funciona. Es con Dios, pero totalmente como dice Dios. No es como dice el pastor ni la iglesia pentecostal, es lo que dice la Biblia. Si usted lo hace así, Dios te va a bendecir. No te sacarán de tu territorio. Nadie vendrá a invadirte. Se sabrá que tú eres cristiano. No dirán se parece cristiano. No van a decir es cristiano. Que te distingan en la empresa, que te distingan en el trabajo, y que la gente diga es. No se parece. Porque parecidos, mire, habían sacerdotes, parecían cristianos, parecían del culto de Dios, pero no eran. Por eso hay muchos pastores hoy, parecen. En muchas denominaciones hay mucho culto, parece, pero no es. Quédate con lo que dice, con la ley que está escrita, con esta que está escrita. Soberano Dios, gracias. Porque escogerí